hemos llegado. Es decir, que la etapa de control lo que busca es poder determinar si las acciones que implementamos, si las estrategias fueron las adecuadas, si los objetivos a la larga pues resultaron alcanzables, porque puede ser de que hicimos todas las estrategias posibles, pero el objetivo que nos trazamos era muy amplio, o bien al revés, puede ser que de repente se cumplió el objetivo, pero que las estrategias no fueron las más adecuadas. Entonces, la etapa de control lo que busca es medir si logramos los resultados, evaluar de qué manera los alcanzamos, porque imaginemos, sí se logró la meta y logramos vender los 500,000 que la empresa quería, pero para vender esos 500,000 nos gastamos 700 o nos gastamos 800,000. Tuvimos pérdida. O, por ejemplo, ver si cuánta rotación de personal existe, cuánto personal desde que entramos en la empresa está o cuántos se han ido. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que establecen cómo se desarrolla el control. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de control, como les decía al inicio, no implica que porque es la última etapa del proceso administrativo es la menos importante, sino que a la larga, pues representa que nosotros estamos evaluando si realmente cumplimos o no cumplimos con lo establecido. Incluso ustedes ven la parte de la película y dice que hay una etapa de control en la cual medimos, en donde establecemos qué estándares, qué es lo que vamos a medir. Por ejemplo, esta es una fábrica de risas. Y entonces, por lo tanto, y de sustos. Entonces ven cómo lo que medían era la intensidad del susto que el niño llevaba. Bueno, entonces utilizamos un estándar que sea adecuado a lo que queremos medir. Ya posteriormente vendrá la fase en la que nosotros establezcamos cuáles son las medidas correctivas. Entonces se dan cuenta que no tiene que hacer gritos ni sustos, sino que pues hay que implementar felicidad, hay que hacer un cambio de estrategias y que también es algo positivo. Entonces, es parte del proceso hasta llegar a lo que es la realimentación, es decir, ir analizando qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, compartiendo con los demás. Por ejemplo, cuando usted evalúa personal, usted tiene que decirles en qué falló. Y también es necesario que la persona conozca sobre qué lo va a evaluar. Imaginemos, usted está en su puesto de trabajo, llega quien lo audita y pues resulta que la calificación es 0. ¿Pero qué hice mal? Usted no sabe hacer sus operaciones y se le va a despedir. ¿Y en qué se basaron? En la evaluación de desempeño. ¿Por qué me evaluaron? Eso es confidencial. Solo el auditor, solo el evaluador sabe los aspectos. Eso es un error. Nosotros vamos a evaluar al personal, pero tenemos que darle a conocer cuáles son los aspectos que resalta la evaluación, si la presentación, si la imagen, si el contenido, si el desarrollo de sus actividades. Y luego de que ya se evaluó, hay que decirle, mire, su nota, su calificación es esta, y los puntos que se tomaron, pues son X, Y, B, etcétera. Entonces, porque lo que se busca es una corrección. Entonces, de esa cuenta, es que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, cuando definimos qué es el control, decimos que es la etapa del proceso administrativo, dice que es la etapa en que nosotros evaluamos qué es lo que hemos conseguido. Entonces, el control no pensemos que porque es la última que vimos, es la de menos importancia. Al contrario, si no existe control, no podemos determinar a dónde llegamos. El control siempre es necesario ejercerlo. Yo sé que a muchas personas no les gusta el control, pero es necesario. Y mucho más en la empresa, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en especial, si quieren agregar algo, si hubo algo que les llamó la atención del video. Licenciado Juan Pablo, no sé si quiere agregar algo. Pues no sé si los compañeros tienen alguna duda, algún comentario ahí para agregar o respecto al tema que estamos viendo. Yo creo que el video fue bastante explícito, la verdad, y ya se los compartí por el Classroom igual de cualquier manera, si lo deseamos ver a ver. Muy bien, gracias. Cuando hablamos acerca del control, en el caso de Kunz y Wench, ellos hablan acerca de diferentes principios y establecen una división.
Por ejemplo, ellos hablan de un propósito y naturaleza del control, es decir, que ese sería una primera rama, una primera división. Y dentro de ellas lo dividen en que los propósitos deben de ser dirigidos a futuro. O sea, ahí es que yo tengo que controlar, sí, usted está controlando un presente o controló un pasado, pero lo hace con el propósito de mejorar el futuro. Es decir, en qué fallé, cuáles fueron mis errores, ya no los voy a volver a cometer. También es importante definir de quién es la responsabilidad del control, del jefe, del supervisor, de cada colaborador, etcétera, porque, por ejemplo, es que mi responsabilidad no es el trabajo bien, usted es el trabajador, a usted se le asignan tareas y usted es el responsable directo de esas tareas, pero también tiene responsabilidad el supervisor porque él es el que tiene que garantizar que el proceso se haga con control. Y también tiene responsabilidad el jefe, sí, porque el jefe es quien les delegó. Cuando usted lo contratan, etcétera, y lo envían, el jefe no quiere decir que no se lava las manos. El jefe de un área tiene que estar pendiente del trabajo que su gente hace. También es importante establecer que acá en este principio de propósito y naturaleza del control, también se habla de la eficiencia de los controles. Los controles tienen que ser eficientes, nos tienen que ayudar a evaluar los objetivos. Entonces, por lo tanto, cuando definimos estándares, tenemos que pensar en estándares apropiados a lo que queremos decir. Por ejemplo, yo establecí ventas en litros, pero resulta que ahora estoy utilizando un estándar que me habla de ventas en telemarketing y yo no tengo ni siquiera telemarketing en la empresa. Entonces, ¿qué voy a medir? Entonces, los controles tienen que ser eficientes, tienen que estar sustentados en los objetivos que yo quiero alcanzar. Y sobre todo, dentro de esta etapa se habla que es necesario un control preventivo. Es decir, un control preventivo nos permite a nosotros evitar daños, evitar pérdidas, garantizar que nuestros procesos se hagan efectivamente. Entonces, y siempre que nosotros desarrollamos un control, debe de hacerse con un propósito. ¿Cómo así? Es que yo voy a controlar a esta persona porque me cae mal. Error. Es que yo voy a revisar esta área porque ahora esta persona me las va a pagar. Error. Es que yo quiero auditar esa área. Error. Los controles deben de hacerse con un propósito especial. Porque si es que, ¿por qué acá rato hacen auditorías? Porque la plata se mueve y la plata es tentación. ¿Por qué me hacen un inventario cada dos meses, cada 3 meses? Puede ser hasta cada mes, porque va a depender de la cantidad de productos que usted mueve. Pero de aquí, ¿qué se puede perder aquí? Si aquí un tornillo vale 5 quetzales, ¿quién se va a andar robando eso? Pero pensemos que no son un tornillo que se pierde, sino que es 1 millón de tornillos, ya son 5 millones de quetzales. Entonces, de esa cuenta es que el control siempre debe hacerse con un propósito para evaluar el rendimiento de las personas, para evaluar de qué manera estamos manejando los inventarios, para evaluar de qué manera el efectivo, para evaluar si las máquinas están bien. Todo control que se hace debe de hacerse con un propósito. Dentro de estas divisiones que O'Neill y Wench hacen acerca de los controles, también nos hablan de una estructura del control y nos dicen que todo control debe reflejar nuestros planes. Es decir, mis estándares deben de responder a los planes que yo tengo. También tiene que existir una adecuación organizacional, es decir, debemos de generar una estructura que permita poder desarrollar el control. Es que ese control no se puede ejecutar porque esta área no lo permite. Todo control debe de ser aplicado dentro de la estructura y debemos adecuarlo a las condiciones de la estructura. Cuando habla de la individualización de los controles, se refiere a que nosotros no podemos hacer controles que solo le sirvan a una persona, sino que tenemos que hacer controles que puedan ser utilizados por diferentes personas y sobre todo que cada control esté orientado a un proceso. Es que este control lo apliqué para evaluar, por ejemplo, la producción de algodón. Entonces, este control también me puede servir para la producción de zapatos.
No, porque puede tener el mismo diseño, etcétera, pero va a depender del tipo de producción que estemos evaluando, materias primas, horas hombre, equipo, etcétera. Entonces, los controles deben de estar orientados a diferentes actividades. Cada actividad debe de tener su propio control, porque si no, a la hora que evaluemos, si estos procesos no son homogéneos o no son iguales, lo que van a generar es que nosotros, ay, la meta no se alcanzó o la meta no fue alcanzable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando un sistema de control que no se adapta a lo que queremos nosotros medir. Y especialmente cuando hablamos de los principios del proceso de control, se nos habla acerca de que el control debe de ser sobre los parámetros, es decir, que debemos de definir estándares, que debemos definir medidas para desarrollar la evaluación del proceso y partir de esos estándares. También tenemos que fijar un punto crítico, es decir, un punto crítico donde debemos de desarrollar la realimentación, donde debemos de desarrollar las medidas correctivas. ¿Cómo así? Por ejemplo, el semestre de 2020, segundo semestre de 2022, yo sé que estamos ante una crisis, etcétera, pero por ejemplo, tratábamos de evaluar en la plataforma y ¡boom! No se dejaba, no dejaban, se caía. Que, por ejemplo, una persona entraba hasta con 20 personas con el mismo usuario. Entonces la plataforma se saturaba porque no tiene la capacidad y llegaba a veces donde tenía hasta 1,5 millones o 2 millones de visitas a la hora de un examen. No soportaba. Bueno, entonces vienen y dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Unos decían que un captcha, otros que esto, que el otro. Entonces lo que hicieron es cuando el sistema se siente amenazado. ¿Qué digo amenazado? Por ejemplo, Natalia está conectada desde su compu, tiene su celular y aparte de eso, alguien más también le está prestando otro equipo para ver si entra. ¡Pum! La plataforma dice alarma y me bloquea. Si, por ejemplo, yo estoy en el examen y le estoy dando actualizar, 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 ¡boom! La plataforma dice alerta. Entonces es donde nos bloquea y ya no nos deja ingresar. Entonces hay que borrar las cookies, hay que borrar el historial de navegación, etcétera, y dan una serie de lineamientos. Y a veces decían, bueno, entonces a muchos de los usuarios es que no es que estén atacando, sino que yo, por ejemplo, soy un desespero total cuando la plataforma no funciona. Entonces presiono una cosa, presiono otra, no salgo de aquí, aún hasta que la plataforma dice, no, Natalia, estás haciendo muchas operaciones y te bloqueo. Tenía que llamar al encargado de la plataforma y decirle, mire, y necesito que me desbloquee porque no voy a hacer nada. Entonces, ahora incluso hay un desbloqueo automático. La plataforma no sé cada cuántas horas revisa y los que estamos bloqueados, si no hemos sido parte de las personas que han atacado, pues nos deja ingresar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El punto crítico es cuando aplicamos las medidas correctivas. ¿En qué momento se requiere la corrección? Cuando hablamos acerca del principio de excepción, quiere decir que nosotros no vamos a controlar toda la empresa. Es misión. Creo que Freddy tenía una duda respecto Sí, al tema. adelante, Freddy. Sí, gracias, licenciada. Es que, bueno, en realidad yo pensaba, licenciada, era acerca de uno de los puntos anteriores que usted había tocado, ¿verdad? Decía que los controles deberían de ser objetivos, pero yo pienso que sí, exacto, pero sí es mucho subjetivo. Yo no sé si me imagino tal vez por medios estadísticos llevar control, pero tal vez al hacer la evaluación, por ejemplo, del clima laboral, puede ser que, pero la evaluación del desempeño es probable que sea un poco, sí, subjetivo, ¿verdad? De parte de quien está evaluando, ¿verdad? Yo pienso que es muy complicado, ¿verdad? Porque hay ciertos empleos que son más difíciles de saber si realmente está cumpliendo la función del empleo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, no, Freddy, valoro mucho su comentario. Tiene mucha razón, porque yo sé que en muchos casos se aplica subjetividad,
pero por eso tiene que existir una tabla de ponderación y el trabajador debe de conocer qué es lo que le evalúan. Por ejemplo, usted en ventas, el decir, bueno, entonces es la meta de Freddy es que atienda 150 clientes por mes. Bueno, entonces Freddy trabaja de lunes a viernes. Los lunes, pues es día de oficina, pero de martes a viernes tiene que recorrer el interior de la República. Y pensemos que la meta son 10 clientes diarios. Entonces, por lo tanto, pensando en que usted sale de Guatemala a las 7 de la mañana en su vehículo y que el área que va a evaluar es Petén y que solo tiene 1 o 2 días para hacerlo. Entonces, por lo tanto, la meta, a la hora que yo veo los resultados, dice, pues mire, Freddy se fue martes y miércoles y no cumplió la meta, no visitó los 10 clientes. Y como si al día siguiente le coloqué que tenía que estar en Izabal y al día siguiente le marqué que tenía que estar en Huehuetenango y no anda en avión, no que anda en carro. Entonces, ahí es donde tienen que haber estándares y decir, bueno, hablar de kilómetro, de kilometraje, hablar de la distancia, y es ahí donde usted va generando los estándares para poder evaluar. Y es ahí donde se dice entonces que el control tiene que ser objetivo o debe de partir de los objetivos que yo quiero evaluar. Por ejemplo, si usted lo que es vendedor, yo lo que voy a evaluar es su meta de ventas. Si la cumplió o no la cumplió. Si, por ejemplo, Juan Pablo está en el área de producción, ¿qué voy a medir? Si, por ejemplo, es encargado de una línea, si se está cumpliendo con la meta diaria. Si, por ejemplo, la máquina que él utiliza tiene una vida útil de 20 años y aparte de eso tiene una capacidad instalada para 1 millón de pantalones diarios y resulta que Juan Pablo es el encargado de la planta, pero lo que Juan Pablo produce son 10 pantalones diarios. Entonces, mido la capacidad de la máquina, miro cuánto personal está contratado y entonces voy evaluando qué es lo que está pasando. Y entonces es ahí donde sí hablamos de que el control debe de ser objetivo, pero comparto su criterio en que también muchas veces se desarrolla de manera subjetiva. Acá, como les digo, yo les hablo de pinceladas en la evaluación de desempeño, pero los que vayan a ser administradores, ustedes van a tener dentro de la especialidad directamente cursos que les enseñan a medir el desempeño y el logro de metas de los trabajadores e incluso diferentes sistemas de evaluación. Se habla de una evaluación de 360 grados o se habla de una evaluación de 180 puntos. Entonces, va a depender del sistema que la empresa utilice para poder medir la capacidad del trabajador, Freddy. Muchas gracias, licenciada. Sí, y de hecho... ¿Le puedo poner un ejemplo? Sí, claro que sí. Que fíjese que yo tuve un compañero de trabajo, ¿verdad? Y él tuvo una situación personal, ¿verdad? Tenía a su hija la tenía enferma y por la preocupación se cayó la cantidad digamos, de supervisión que él realizaba, porque como usted decía, ¿verdad? Sí le ponen a uno una cantidad y tiene que cumplir con esa meta, ¿verdad? Pero nosotros lo notamos, ¿verdad? Que era por esa situación personal que él tenía, que esa preocupación, ¿verdad? Que no le dejaba rendir porque estaba muy pendiente de esta situación. Es algo que es ajeno y eso no lo refleja. Una de las muchas cosas, pues, que no refleja la evaluación del desempeño, ¿verdad? Sí, Gracias, o sea, licenciada. claro, a veces no se evalúan las condiciones. Por ejemplo, actualmente nosotros estamos siendo monitoreados por una auditoría interna. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos solicitan? Los reportes de trabajo. Bueno, entonces, por ejemplo, a qué hora nos conectamos, a qué hora nos desconectamos, pero el resto de trabajo no. O sea, incluso si, por ejemplo, en la bandeja hay 50 correos, 100 correos, eso no existe dentro del reporte y tampoco lo evalúan. Incluso el tiempo extra que se trabaja tampoco lo toman en cuenta. Entonces, pero si, por ejemplo, dentro de un reporte, hoy, por ejemplo, él se conecta y por X o Y razón yo no estoy conectada, entonces ahí sí, ¿verdad? Entonces la licenciada está fallando. Y entra ahí el criterio de subjetividad porque de repente pues se me cayó el internet, de repente no tengo plata para pagar porque yo sé que no es obligación
de ellos el darme los gastos, pero también la ley dice que es el patrono quien tendría que proveer al trabajador de la maquinaria, el equipo y los implementos, insumos para generar el trabajo. Pero eso no se ve. Y es ahí donde también el criterio de subjetividad entra. O si para colmo de los colmos es alguien que no se lleva bien con usted y que tiene la oportunidad de que ahora es cuando. También. Por ejemplo, a mí me pasa con la evaluación docente. No he tenido casos tan malos, pero a veces cuando la evaluación de mis subalternos, por ejemplo, y pues no se alcanza la calificación perfecta y por ahí hay unos detallitos, y cuando uno les pregunta o los miren, pues puede observar que en mi evaluación hay algunos puntos que para ustedes no están bien. Yo quisiera que ahora que estamos acá en la reunión, ustedes lo planteen. Nadie dice nada. Pero cuando a uno ya lo llaman por parte de la unidad encargada de evaluación, mire, fíjese que acá en la parte de la evaluación de sus subalternos dice que usted no comparte a tiempo las instrucciones, que usted esto, que usted el otro. Y es a aquellas personas que usted de una u otra manera les llamó la atención. También entra eso que no es tan objetivo, pero lo recomendable es que cuando nosotros hacemos un control, lo hagamos de manera objetiva. Entonces, démonos cuenta que también el curso nos va dando luces, porque a veces las cosas fallan, porque a veces una persona tiene tantas fallas. No le estamos diciendo que lo evaluamos. Y aparte, en vez de aplicar una evaluación objetiva, lo hacemos bajo un criterio subjetivo de esto y del otro, sin investigar. Entonces, eso también puede generar problemas, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más. ¿No? Bueno, también dentro de los principios del control se habla del principio de excepción. ¿Qué quiere decir con este? Es decir, nosotros no vamos a aplicar controles en cada cosa que se haga. No. Tenemos que hacerlo en los puntos más importantes. Por ejemplo, Freddy, cuando usted trabajaba en el área de ventas, ¿qué mecanismos de control aplicaban y sobre qué áreas? Fíjese, licenciada, que nosotros teníamos varias, como se tienen los grupos, ¿verdad? Grupos de trabajo en diferentes departamentos. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos servían mucho eran los reportes y la supervisión personal al azar de los lugares a los que de los que teníamos a nuestro cargo. Entonces nosotros no les avisábamos a los gestores, se llamaban, ¿verdad? Que íbamos a llegar, pero sí llegábamos con ellos, ¿verdad? Llegábamos a revisar que la información que ellos daban era la correcta. Y otra cosa que era parte de nuestro trabajo era ver que el cliente recibiera la cantidad de producto que necesitaba, y no que no recibiera la cantidad que estaba consignada, sino que recibiera menos. Porque eso sucedió en varias ocasiones, que habían vendedores que prácticamente estaban robando, ¿verdad? Entonces había que llevar cuentas, ir al azar con los clientes para saber si realmente ¿cómo se llama? La venta que ellos estaban haciendo era efectivamente lo que recibía el cliente, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, ese era un cruce. Por ejemplo, ustedes no iban a decir, bueno, entonces él lleva 100 camisas en el bus o 100 camisas en el carrito, sino que comparaban con lo que el cliente había recibido y comparar con la plata y el inventario. Entonces, vemos cómo cuando hablamos acerca del control, por eso nos habla dentro de sus principios que debemos de hacer una excepción, es decir, se deben de aplicar el control en aquellas áreas que son más importantes. Y también se nos habla acerca de la flexibilidad de los controles. ¿Qué quiere decir con eso?
controles muy rígidos, ¿verdad? Por ejemplo, es que se debe de producir 500 pantalones diarios. O, por ejemplo, pensemos en el caso de los cementerios, ¿cuántas lápidas diarias tenían que producir? Viene el tema de pandemia y el cierre en nuestro país. Las personas a las 4 ya tenían que estar en su casa. O sea, no importaba, no se sacaba la tarea diaria, pero tuvo que hacerse un cambio. Y sin embargo, ahora pues están con la producción atrasada. ¿Por qué les hablo del tema? Porque por lo reciente que está lo de mi madre. Me tocó que ir al cementerio para ver lo de la lápida y me dijeron que se tardaban entre 5 y 6 meses para poderla colocar. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué no va a la zona 3 y que le hagan una? Sí, o sea, la pueden hacer, pero resulta que tengo que pagarle al cementerio por colocar una lápida que no es elaborada por ellos. Y aparte, pues también hay que reconocer, también hay que establecer que se debe de, si le pasa algún daño, la empresa no responde. Entonces, de esa cuenta es donde decimos, tuvo que implementarse una medida flexible en el control para poderlo alcanzar. O sea, en el decir, bueno, no estamos produciendo la cantidad, hay que hacer un cambio en el control. O, por ejemplo, si decimos, evalúa 100 personas y todas las personas salen mal evaluadas, tendría que evaluar si mi ficha técnica, si mi ficha de control realmente está siendo objetiva y si realmente estoy evaluando lo que el trabajador hace. Y sobre todo, cuando nosotros hablamos acerca del control, debemos de plasmar acciones. Es decir, no podemos hablar de control y no definir cuáles van a ser las medidas correctivas. Por ejemplo, puede ser que cuando se implementó esa medida con los vendedores en el área que usted trabajaba, al inicio pues que ustedes no se habían percatado y después se presentó alguna queja o se presentó algún diferencial o como dicen, los cacharon en la movida y ustedes ya comenzaron a implementar las acciones. Bueno, entonces ahora vamos a comparar con lo que usted recibe, con lo que el cliente entrega y la cantidad de dinero que entra a la empresa. Ahí ustedes ya implementaron una acción. O bien, y bien dice, bueno, entonces aparte de eso, se va a establecer una medida de sanción para aquellos trabajadores que presenten esta situación, van a ser despedidos y se van a ir sin indemnización o se van a ir con un 50% para reponer el dinero que ellos se han robado. O sea, ustedes ya están haciendo una medida de acción para corregir la problemática que encontraron. Entonces, el control no se trata solo de decir que estamos fallando. El control es importante definir cómo vamos a corregir los errores, los desvíos o los diferentes elementos que encontramos que no están ayudando a alcanzar los objetivos dentro de la empresa. ¿Hasta acá alguna duda o comentario? No, licenciada, está todo claro. Gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos acerca del proceso de control, hablamos de un establecimiento de parámetros o también llamados estándares, que son las unidades que nos van a permitir medir. Luego viene ya la ejecución de la medición como tal y viene la aplicación de medidas correctivas, pero también hablamos acerca de la realimentación, que es el proceso donde vamos a hablar con las personas que participan en el proceso y el poder establecer de qué manera corregirlo. Es decir, no solo las medidas correctivas, sino que reunirnos, hablar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos, también que los trabajadores puedan dar su punto de vista para poder generar un proceso de planeación, de organización, de integración, de control, de dirección efectivos para el siguiente ciclo. ¿Por qué? Porque la etapa del proceso administrativo no se hace una vez, se hace para toda la vida. Usted hoy encuentra errores y ya está planificando para el otro año. Ya está planificando el otro año y ya está midiendo, está dirigiendo. Entonces, esto no termina nunca.
el proceso administrativo es un proceso que no finaliza, es un proceso que se realimenta, que se hace, que va de nuevo y que vamos mejorándolo cada vez. ¿Alguna duda con respecto al proceso o a las etapas del control? Si, por ejemplo, a nosotros nos habla, o por ejemplo, pensemos en un caso de falso y verdadero, y el decir, bueno, entonces el proceso de control es medir el nivel de alcance de los planes en una empresa, y para ello se establecen 4 fases, que es establecimiento de parámetros o estándares, la medición del desempeño, la aplicación de medidas correctivas y la realimentación. Pues usted dice, esto es verdadero. O si dice, por ejemplo, mire, una empresa está desarrollando un proceso de control, pero solo establece los parámetros y los ejecuta. No hay medidas correctivas ni tampoco hay una realimentación. ¿Qué es lo que está fallando en este proceso de control? Las etapas, los principios, etcétera. Entonces tendrán ustedes que seleccionar lo que corresponda. Cuando hablamos acerca de los tipos de control, hablamos de 3 tipos de control. El preliminar o preventivo, que es antes de que se ejecute la actividad, se desarrolla el control. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay un avión y hay una persona. Esta persona está supervisando el nivel de combustible, que si los motores están adecuados, que si, por ejemplo, el avión se encuentra en óptimas condiciones. ¿Por qué preventivo? Porque imagínense que cuando ya va el avión despegado, mire, se me olvidó revisar si tenía combustible. Ya no sirve el control. Entonces tenemos que aplicar un control preventivo que garantice contar con los recursos necesarios antes de ejecutar el proceso. El control concurrente, que es durante el proceso, durante la ejecución de una actividad. Por ejemplo, vemos que están, por ejemplo, haciendo en un call center el control. Entonces, ¿cuándo van a estar ahí? Cuando la persona hace la llamada. Incluso hay empresas donde se da el cliente escondido, o no sé cómo se le llama, que donde una persona se hace pasar por nuestro cliente. Mire, fíjese que yo necesito que usted me envíe un pedido de comida para tal área. Sí, permítame, ¿verdad? Y bueno, te responde y todo lo demás. Esta persona mide cuánto tiempo se tardó para la información, de qué manera se la dio, cómo fue el proceso de trato con el cliente. ¿Cuándo lo está haciendo? Concurrente. O como les digo, en un call center donde estamos haciendo las llamadas, pero alguien más está escuchando y evaluando cómo se desarrolla el proceso. Es durante el proceso. Y en el caso del control por realimentación o por resultados, este es después de. Entonces, cuando hablamos del control preventivo o preliminar, este es antes de la actividad. El control concurrente es durante la actividad. Y el control por resultados o por realimentación es después de la actividad. Entonces vemos cómo los controles, ¿cuáles aplican? Todos, porque usted a veces tendrá que ejecutar controles antes de, otros durante y otros después. Entonces va a depender de las acciones que usted esté evaluando. También cuando se analiza el tema de los controles dentro de una estructura orgánica, podemos encontrar diferentes tipos de control. El control burocrático, que se sustenta en lo formal, en la empresa formal como tal, en la organización formal de la empresa, para evaluar cómo se desarrollan los procesos, cómo se desarrollan las reglas, cómo es que se genera la actividad dentro de la empresa. Y el control de clan, que lo que evalúa son las normas, los valores, cómo revisar si hay trabajo en equipo. Por ejemplo, pensemos en que yo estoy evaluando cómo es usted con sus compañeros. Y me acerco y le digo, miren, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mire, ¿y acá cómo está el trabajo con los compañeros? Es cierto que la compañerita que está acá no les apoya. Viera que es una haragana y a veces viene tarde y a veces no le gusta ayudar.
Lo vamos a tomar en cuenta. Usted va con la compañerita y dice, mire, fíjese que el compañero que está allá me habló mal de usted. Ay, no lo creo, él no es así. Nosotros acá tenemos una mística de trabajo, todos nos llevamos bien y cuando alguno otro se siente mal por X o Y razón, los compañeros nos ayudan haciendo nuestro trabajo. Si yo estoy evaluando un control de clan, digo, bueno, ¿qué valores tenemos en estas dos personas? Alguien que como dicen en Guatemala, le ponen el dedo al otro, o alguien que es solidario, alguien que respete el trabajo en equipo. Entonces, esos son los elementos que evaluamos. En el control burocrático yo evalúo normas, políticas, procedimientos. Bueno, a ver, compañero, dígame qué hace usted para atender a un cliente nuevo aquí en la agencia bancaria. Se le saluda, se le pregunta qué tipo de operación necesita, si la cuenta va a ser bancaria, si la cuenta va a ser monetaria. También se le pide que traiga estos y estos documentos. Posteriormente se llena toda la papelería, etcétera, y se va. Bueno. Estoy evaluando si la persona cumple con el procedimiento. Y entonces luego voy y observo, ya sea detrás de cámaras o puedo utilizar el cliente ficticio. Y bueno, vaya con tal agente y usted va a evaluar cómo lo trata. Bueno, pasó y, bueno, ¿y qué pasó? Llegué y primero se estuvo como 10 minutos ahí en la máquina, no me atendía. Luego me abrió la cuenta, pero no me pidió ni DPI y no me pidió tampoco mi recibo de teléfono ni de nada. O sea, solo nombre y apellido y me dijo que le dictara el DPI, pero nunca me lo solicitó. Me dijo que se lo podía escanear. Bueno, entonces esa persona no respeta los procesos en la empresa. Pensemos algo de normas y valores compartidos, como que, digamos, a la hora de definir el trabajo y si hace trabajo en equipo, que lo hagan los demás y todo le sale bien sin que yo lo haga. Entonces controlo que esa persona no se integra. Entonces digo, bueno, bajo el control de clan, esta persona no es parte del equipo y debemos de sacarla. Hace poco tuve una experiencia con una empresa en ventas donde ellos tienen supervisores de venta y la nueva administración les pidió que hicieran un rediseño de los procesos. Entonces, por ejemplo, hubieron supervisores donde en unas rutas quitaban 2 trabajadores. Entonces los llamamos y les preguntamos que por qué lo habían hecho. Uno de ellos dijo que porque estas 2 personas no eran necesarias, estaban de más. Luego, cuando se le preguntó, pero ¿cuál es el criterio para que usted de una vez dé cuáles son los nombres? Porque aparte, bueno, en esta línea necesito 10, necesito 8, pero que usted de una vez llegue y diga, bueno, mi equipo tiene que ser fulano, mengano y sutano y estos 2 los quiero fuera, tiene que haber un criterio. Entonces, lo cual es el criterio es que no, ellos no se integran al equipo, ponen peros, dificultades, a veces ponen a la gente en contra mía y etcétera. Si usted solo se basa en eso para despedir, está mal. Usted tiene que evaluar a las personas que le están pidiendo que despidan. Entonces viene y usted ya comienza con un proceso, los va evaluando, o se cumple lo que la persona dice que realmente no cumple con el trabajo, o sucede que de repente existe un tipo de enemistad o algún tipo de roce personal. Entonces también estos son tipos de control que podemos aplicar desde la estructura. Y cuando hablamos acerca de las técnicas de control, los presupuestos. Usted presupuestó que este edificio estaba construido con 50,000 quetzales. Pero resulta que ya llevamos 150,000, 3 veces más de lo que usted pidió. Aparte de eso, usted dijo que necesitaba nada más 10 trabajadores y con los 10 trabajadores no se avanza. Llevamos 3 años y no hay resultados. Los informes de actividades que hace cada persona, los informes de ventas, los informes financieros. En el caso de las redes, los diagramas de Gantt, el gráfico de redes también nos permite establecer si hay demoras, las estadísticas, los cuadros comparativos. Todas son técnicas de control que podemos aplicar para establecer si se está cumpliendo o no.
Con esto estaríamos terminando el contenido de nuestro curso. Y yo pues me llama la atención esta frase de Napoleón. Yo sé que para muchos dicen, pero ¿cómo fijarnos en una frase de alguien que le gustó matar personas, de alguien que hizo esto, que hizo el otro? Porque pues a veces la gente critica esa parte de él. Pero vean lo que dice. El hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino no caer nunca en el desánimo. Situaciones difíciles, complejas, a veces como que no es lo que esperamos, pero nunca hay que darnos por vencida, porque siempre hay oportunidades para salir adelante, para luchar por las metas. Y vuelvo a repetir, caerse 1, 1000, 2, las veces que ustedes quieran, pero lo importante es volverse a levantar. Y esto que dice él, triunfar no consiste en vencer siempre. A veces no nos da tan bien, a veces nos dan un par de derechazos en la vida, pero tienen que servir para algo, para levantarnos y para salir adelante, ¿verdad? Entonces yo me quedo por acá el día de hoy con respecto a estos contenidos. El día de mañana vamos a estar trabajando con una especie de laboratorio, analizando una serie de casos y ya posteriormente, pues con eso estaríamos culminando el contenido y quedaríamos pendientes para el día jueves, si es necesario, si existe algún tipo de duda, y si no, pues con esto estaríamos terminando nuestro semestre. Y aprovecho para agradecerles por el tiempo, por el espacio, por la preferencia, porque yo sé que pues para este semestre ustedes me eligieron. O sea, a diferencia del primer semestre cuando estuvieron conmigo en Fundamentos, pues ustedes los mandan al salón. Pero ya en un cuarto ciclo son ustedes quien decide con quién quiere estar. Les agradezco por ello. Pedirles disculpas y a veces con algún ejemplo o con alguna situación o con algún elemento que uno desarrolla, pues cometemos errores, somos seres humanos y espero yo no haber ofendido a nadie y siempre decirles que luchen por sus metas. El licenciado Juan Pablo siempre les aconseja a ustedes que hay que ser autodidactas, que tenemos que seguir adelante. Entonces, eso mismo les recomiendo yo, que busquen los mecanismos y sobre todo que lo que más van a extrañar del área común es que se acaba el profesor de la mano. ¿Por qué? Porque ya en el área profesional a ustedes les va a tocar que buscar las herramientas para poder desarrollar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, me quedo por acá y nos vemos el día de mañana para trabajar el laboratorio. Muchas gracias por el curso, licenciada. Le agradecemos bastante a los dos. Fue un curso, para mí, pues, fue muy interesante, sobre todo su punto de vista. Muchísimas gracias a los dos por el curso. Estuvo muy bonito. Gracias. Gracias, Freddy. Me alegra y de verdad que cualquier curso que ustedes tomen, no importa, es que no es de mi área. Cualquier curso que ustedes tomen, pregúntense para qué les va a servir, dónde lo van a aplicar. E incluso si desde que ustedes lo reciben, comienzan a aplicarlo con sus actividades diarias, con su trabajo, le van a encontrar mayor utilidad. De igual manera, licenciada, gracias ahí por el curso. La verdad que me gustó